noches. Palabra plena. Muy contento de estar con ustedes otra vez en la reflexión sobre estas cosas que pasan con la condición, con el sufrimiento, con las alegrías y las tristezas del país colombiano. Estamos prácticamente interrogados por una serie de fenómenos no solamente de orden político-social, sino natural, y que nos invitan a asumir responsabilidades muy serias en torno a ese asunto, que tiene que ver con el cuidado del otro, con la salud del otro. Le estoy preguntando a Felipe Muñoz, que es el responsable, es coordinador del programa Cambio, si la salud mental es posible. Y yo quisiera, al lado de agradecerle por la presencia suya esta noche en el programa, invitarlo a que después de ver estas reflexiones que tienen que ver con cómo la Secretaría de Salud Municipal está asumiendo temas de salud mental, que él nos ayude a pensar esto de la salud mental, si es posible o no. Veamos el aviso de la Secretaría. El proyecto de cambio inició en el año 2015. En ese año hubo un diagnóstico inicial de lo que era el consumo de heroína para la ciudad de Cali. En el año 2016 continúa ese convenio de asociación y se abre el local para la entrega del material higiénico para personas inyectoras. Ese programa continúa abierto. En este momento la Secretaría y la ciudad le apuesta a ese programa, entonces para el 2017 está proyectado continuar, ya no solamente con entrega de material higiénico, sino también como fortalecer un poco lo que es reducción de riesgos y daños, incorporar todo lo que tiene que ver con la intervención comunitaria y mirar la parte de mantenimiento con metadona para esos pacientes que requieren un proceso ya de rehabilitación y de superación. La Corporación Viviendo siempre ha sido un aliado para la Secretaría de Salud, digamos que es una corporación que todo el tiempo ha apoyado los procesos de la Secretaría, que tiene mucha experiencia y idoneidad en el tema. Con ellos se ha pensado mucho la parte comunitaria, la intervención comunitaria. Las cifras para el año 2015 pues no teníamos muchos datos, realmente Cali no tenía pues como un estudio solamente para la ciudad. Entonces por eso se arranca con el diagnóstico para el año 2017 en la base de datos que cierra Cambio en el mes de mayo. Cerró con 523 usuarios, lo que nos está diciendo que definitivamente eran muchos más los usuarios de lo que teníamos previsto, que son usuarios que se pueden seguir aumentando, entonces las acciones tienen que seguir concentradas hacia ellos. Para Cali en su mayoría son hombres, prevalece más que las mujeres. Y en su mayoría, a diferencia de las otras ciudades donde existe el proyecto también como Bogotá y Pereira, su mayoría son habitantes de calle. Entonces, digamos, es una población muy diferente a la que ha manejado las otras ciudades y eso, digamos, es como un diferencial. Felipe, buenas noches. Me alegra que estés nuevamente en Palabra Plena. Y la pregunta, esto me inquieta siempre la idea de si es posible la salud mental o no. ¿Cómo van las cosas con Cambie? Bueno, buenas noches, don Jaime, buenas noches para las personas que nos ven. Pues definitivamente para nosotros Cambie es una apuesta a la salud mental. Consideramos que sí es posible, consideramos que es necesario, pero también pensamos que es necesario un cambio. No solamente desde lo que se considera salud mental, sino también la forma en que se aborda y que se interpreta. O sea que Cambie propone un cambio, sería como exacto. La situación. Nosotros queremos proponer un cambio tanto en las prácticas que tienen las personas inyectoras de drogas o de sustancias psicoactivas, cambio en cuanto a reducir sus riesgos, reducir el daño que tiene, el impacto que tiene el consumo de esas sustancias en su cuerpo,
pero también en su entorno. Cambie interviene en qué núcleo, en qué población, Okay. a quiénes atiende. Bueno, Cambia atiende principalmente a personas inyectadas de drogas. Este es como nuestro grupo central, sin embargo, a partir del trabajo que realizamos día a día, queremos comenzar a intervenir también en la comunidad, en los espacios en que se encuentra y en sus redes tanto de apoyo como en sus redes de consumo. Es decir, no solamente es la persona o amigo, familiar, vecino que está conmigo, sino también reconocemos que hay una red detrás de esa persona que está inmersa en un consumo y que también es necesario impactar, y que si llegamos a una persona podemos ir comenzando a contactar a ese resto de población o red que ésta tiene. Eso básicamente es lo que queremos impactar de forma directa o inmediata. Cuando se aborda ese tratamiento, se está pensando ya en una población que ha llegado al exceso, es decir, en el consumo, porque ya se trata de ayudarle a que no tenga los efectos nocivos, sí, fatales que tendría ese tipo de consumo ya, o de exceso, ¿no? Exacto, bueno, nosotros efectivamente nuestra población o grupo de intervención, por decirlo así, más que tratamiento es un acompañamiento y un proceso que se hace con personas que ya son consumidoras. Acompañamiento. Sí. No es tratamiento. Nosotros no hacemos tratamiento. No se propone la cura. No, para nada. Nosotros no. Básicamente lo que queremos, nosotros nos paramos desde la reducción de riesgos y daños. Básicamente ese es el paradigma al que nos paramos. Más que el de, no nos paramos ni en la prevención ni en el tratamiento, que son otros ejes de trabajo. Nosotros nos paramos desde la reducción de riesgos y daños. Básicamente es trabajo con personas que ya están en consumo, que llevan un consumo activo de sustancias inyectables, sea cocaína, sea heroína, sea ketamina. Y lo que hacemos primero es un trabajo de formación. ¿Formación en cuanto a qué? Que conozcan la sustancia que se inyecta. Mucha gente, por ejemplo, se inyecta heroína. La pregunta es qué es la heroína, no tiene ni idea. Entonces un poco es informarlo sobre qué es la heroína, ver cuáles son sus prácticas, es decir, si la persona, por ejemplo, sabe que debe calentar la sustancia, que debe filtrarla para reducir los riesgos por infecciones bacterianas y demás partículas que se puedan contener esa sustancia que le puedan generar algún daño al cuerpo. A partir de eso, vemos qué falencias tiene y comenzamos a trabajarla explicando, bueno, calienta la sustancia porque te va a reducir algún tipo de enfermedad, cambia el punto de inyección porque te inyectas siempre la misma vena, pues te la vas a secar, te la vas a dañar y vas a tener una lesión en el cuerpo. Comenzamos a trabajar sobre esos puntos y también trabajamos el tema de reducción de sobredosis. Explicamos, mira, si tienes en cuenta estos puntos es posible que tengas menos riesgos de sobredosis, y si estás presente cuando hay una sobredosis de heroína, pues no cojas a la persona a puños, a patadas, no le eches agua fría, sino que hay unas acciones que puedes ejecutar que van a salvar la vida de esa persona. En ese nos centramos y posteriormente, cuando ya hay una formación de la persona, también entregamos el material para que la persona efectivamente pueda reducir esos riesgos, es decir, entregamos las jeringas, el agua esterilizada, curas y demás, para que la persona pueda colocar en práctica toda la información que se le dio sobre los riesgos y los daños. Es un asunto como curioso que tengo. En términos de consumo, hay un repudio, ¿no? Casi la opinión o las instituciones, el mismo ser humano repudia a quien consume. Pero me llamó la atención una cosa que dijiste, Felipe. A veces el consumidor no sabe que está consumiendo. Solamente ha encontrado allí una suplencia que le resuelve sus problemas, pero no sabe que está comiendo. Entonces, en términos de cuidado del ser humano, podría uno decir qué es lo que sustenta esta decisión de hacer una cosa tan mortificante para que diga, es que ustedes toleran el consumo, es que ustedes están propiciando el consumo. Sí sería el tema ya aquí en términos de cuidado del ser humano, en términos de derechos humanos, es decir, tienen derecho estos sujetos que están recurriendo a este tipo de solución. Yo creo que hay dos cosas importantes para tocar. Primero, efectivamente, la persona, si todos tenemos derecho, y los consumidores tienen derecho a su consumo, a un consumo responsable, pero que lastimosamente, bajo las circunstancias en que estamos de prohibicionismo,
pues no tenemos acceso a él. Simplemente las personas llegan a una sustancia, sea heroína, sea cocaína, sea cualquier sustancia psicoactiva, por diferentes caminos y realmente cuando la persona llega a tener información real sobre esa situación y la persona tiene derecho a saber qué hace y por qué lo hace. Esa información no la estamos dando y un poco Cambie se centra en eso. Segundo, y creo que acoplamos muy bien este punto con lo que inicialmente hablamos, que es el tema de salud mental. Y creo que allí hay un tema que apenas estamos comenzando a los primeros pasos y que consideramos es importante trabajar. Nosotros cuando comenzamos a revisar qué trabajos se han hecho en Cali sobre consumo de heroína, encontramos que en 2011 la Universidad CES de Medellín nos decía que Cali es la única ciudad en el país, y tenemos que registrar que en el mundo el 70% de las personas que afirmó consumir heroína manifestó que su motivación fue la depresión. Depresión. Entonces, creo que es bastante reduccionista decir estamos aumentando el consumo y punto porque entregamos un material, porque vamos a una información. Realmente para nosotros esa jeringa y esa información es una excusa para ir más allá y preguntarnos, bueno, ¿qué factores o qué aspectos sociales están impactando en nuestro contexto, en nuestro entorno, en el contexto de estos jóvenes o estas personas que están influenciando ese consumo? ¿Qué está pasando allí detrás de eso? Lo que veo, Felipe, es que hay como un mecanismo, por llamarlo así, un truco, para llamarlo así, con la dispensa necesaria, para poder darle lugar, para alojar a ese sujeto que está en la calle, que está repudiado, que ha sido convertido en desecho y ni siquiera sabe quién lo convirtió en desecho, pero que hay allí un camino, una vía para que él tenga el lugar, sea tomado en cuenta, reconocido, y a partir de ahí, en ese lugar, él pueda llegar a verbalizar lo que le pasa, a entender cuál es su situación, qué le pasa, y en ese orden podría pensarse en que hay una vía para un tratamiento. Es decir, cuando regresemos de los anuncios de la corporación, te ruego referirte a este asunto para ir despejando un poco esa inquietud que es pública, ¿no? La gente se molesta, se mortifica porque se está atendiendo a un sujeto que ellos miran como desecho, y entonces hay ese repudio. A ustedes convidarlos a que continúen con nosotros. Estamos hablando tal vez de uno de los asuntos más espinosos que hay que tocar en torno al tema de la salud mental, en tema del descubrimiento del otro que sufre y que es víctima de un malestar producido por la misma sociedad. No se asuste, producido por nuestra aproximación, por nuestro descuido o por alguna palabra que de pronto le hemos dicho y que es algo que desentona. Acompáñenos, ya regresamos. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la comunidad educativa, eliminando la exclusión social de jóvenes que han usado sustancias psicoactivas o tienen riesgo de usarlas. A través de las zonas de orientación escolar en las instituciones educativas, Eustaquio Palacios, Isaías Duarte Cancino y Nelson Garcés Bernaza, operadas por la Corporación Viviendo. Acompañándonos más que todo para las citas médicas, con problemas de matoneo en la institución. De hecho, de 76 muchachos que tenemos ahorita, el 90% tienen claro que van a seguir estudiando, y eso es un pensamiento que se cambió mucho a partir de ahora. Hasta la fecha contamos con 570 personas abordadas en procesos de orientación, 750 personas participando en propuestas de intervención orientadas hacia el cambio de representaciones sociales, minimizando el estigma y la exclusión escolar. 120 seguimientos a casos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas. 151 estudiantes intervenidos con orientación y acompañamiento vocacional. 29 estudiantes de grado 11 que hicieron proceso de inscripción a la universidad pública. Zona de orientación escolar. ZOE. Hacemos el cambio. Para más información, llamar al 372-1122.
El Desafío, del negocio a la inclusión. El Desafío es una propuesta metodológica de acción grupal y comunitaria para el desarrollo de potencialidades e inclusión económica y social. Antes trabajaba como empleada doméstica, no tenía buen sueldo, pero no se me había ocurrido que uno trabajando independientemente tenía más tiempo para uno, para su familia. Es bueno porque pues, uno está proveyendo en su propia casa, es nuestra propia labor, uno lo hace con más cariño, con más desempeño. Estoy haciendo lo que me gusta, que es lo de panadería, repostería. Johan estaba ahí como pendiente en esa lucha, siempre dándome ánimo. Me han dado el apoyo que necesito. El desafío no nos dejó, nada más fue proyecto y dejarnos tirados, no. El desafío ha estado en la mano con nosotros, apoyándonos en cada cosa que hacemos y diciéndonos, ustedes pueden salir adelante. Gracias. El problema de la reducción del ser humano a desecho, a basura, esta cosa que es objeto de estigma, de repudio, es un problema bien interesante, bien importante y lo hemos descuidado mucho, porque no nos hemos interesado como opinión en ver que es un malestar producido socialmente y como producido socialmente tiene una solución y es de lo que Felipe Muñoz, que es coordinador del centro, el proyecto Cambie, nos está proponiendo esta noche para ver cuál es el papel de la corporación Viviendo, cuál es el papel del proyecto en el tratamiento de este asunto del consumo, un consumo que está llegando a los excesos ya, porque no estamos produciendo al lado del sufrimiento los paliativos necesarios para mitigarlo. Y entonces este tema se nos está volviendo de una condición cada vez más denigrante del ser humano. Felipe, el asunto de esa intervención ha producido resultados ya en este tiempo, ¿sí? Es decir, que animan sostener ese tipo de proyecto. Pues mira, cuando nosotros comenzamos, nosotros como Corporación ATS entregamos el primer informe en diciembre del 2015. Para ese momento se han detectado en Cali aproximadamente 120 personas inyectoras de sustancias. Entre heroína y cocaína, principalmente heroína. Nosotros a la fecha tenemos aproximadamente 525 personas registradas en menos de un año y medio. Primero, y creo que es un resultado importante y lo hemos comentado en algún programa anterior, es reconocer que efectivamente esta población existe en Cali, cosa que hace cuestión de año y medio todavía se desconocía y no se tenía muy claro si en Cali había consumo de drogas inyectadas y si era un problema de salud pública. Creo y estamos seguros que ese primer dato es el resultado más importante que hemos logrado, visibilizar a esa población y poder conocer sus demandas y sus necesidades. En cuanto ya a resultados específicos del programa, como objetivo tenemos la reducción de sobredosis, de casos de sobredosis. Nosotros en el primer semestre de trabajo, entre enero y febrero del 2016, tuvimos alrededor de 18 o 20 atenciones de sobredosis por heroína. Pasado ese primer corte que hicimos, entre julio y diciembre del 2016, esa cifra se redujo a 4. Casi estamos hablando de un 200% en la reducción de casos de sobredosis que se tuvo entre la población, teniendo en cuenta que esto aumentó con respecto a lo que teníamos inicialmente. Sí. Felipe, ¿cómo opera, sí? Digamos, cómo opera, digamos, la intervención de Cambie? ¿Qué pasa? Yo soy consumidor excedido, ¿qué pasa conmigo? Bueno, Cambie, tenemos un local cercano a la zona de consumo de heroína inyectada.
en Cali. Cuando la persona entra por primera vez al programa, se le hace un registro, un poco nos cuenta sus datos personales, cuál ha sido su trayectoria de consumo, es decir, hace cuánto consume heroína o alguna sustancia inyectada, con quién comenzó a consumirla, con qué frecuencia lo hace, si ha tenido sobredosis, si ha estado en tratamiento. Hacemos una pequeña guía que nos da unas pequeñas luces de cómo es el proceso de consumo de esa persona. Cuando esa persona nos da su información, se procede a una información ya específica que le comentaba hace un momento sobre qué es la heroína, cuáles son las prácticas que debe tener para reducir los riesgos y los daños y cómo puede prevenir una sobredosis y en el caso de ser testigo de una, cómo atender esa sobredosis. Cuando esa persona recibe esa formación, ya pasa con otro proceso que es ya la entrega de material. En ese punto se le da un código, esa persona ya puede ir todos los días, de lunes a sábado, al local, con ese código. Le entregamos el material necesario, como sabemos cuáles son sus prácticas de consumo, le entregamos el material que necesita para suplir esas necesidades, esas prácticas, y recolectamos el material. Nosotros hacemos un seguimiento aparte, cuando hay unas demandas puntuales o hay una necesidad puntual, ya sea a nivel de salud o a nivel social, tenemos un equipo, un equipo formado para hacer atención psicosocial y ya se encarga de hacer seguimientos puntuales, ya sea visitas en temas de salud, en temas sociales, en algún tema específico con su familia, con sus contextos en que está, y ya tratamos de dar respuestas a esas demandas que hay. Básicamente así funciona Cambio. Podría uno pensar que en ese proceso se están llevando las cosas a que aparezca un sujeto que estaba perdido y se esté haciendo cargo de su situación, un sujeto responsable que ya tenga una idea más o menos de cómo autocuidarse, que sería uno de los logros más interesantes, y que pareciera irrisorio eso, ¿no? Parece paradójico que una persona se haga cargo, como dicen las señoras de su vicio, pero es su adicción, es la solución de su problema, porque no hay otra a la mano todavía, ¿no? Pues mire, para nosotros, como le comentaba, ese es uno de los principales resultados que hemos tenido, poder visibilizar que existe esa población. Hace poco hablaba con una persona sobre el tema habitante de calle. En Cali hay una estructura bastante amplia que atiende esta población, pero cuando entramos a verla, se ha pensado el habitante de calle como un solo tipo de persona que tiene un tratamiento específico. Cuando entramos a ver esta población inyectora, vemos que el 90% es habitante de calle, pero que no cumple con ninguno de esos aspectos que se tenía como prenoción de habitante de calle en Cali. Entonces, bueno, esta persona, aparte de tener esa condición de habitabilidad en calle, tiene otra condición que es la de consumidor de drogas inyectables, que lo hace totalmente distinto al que consume bazuco, al que consume cocaína, al que consume pegante, y eso amerita no solamente una indagación a profundidad, sino también unas respuestas totalmente distintas a la que se tiene ya establecida para habitante de calle. En esa, digamos, comprobación, ¿qué efectos tiene sobre la población de habitantes de calle en materia de tratamiento? Bueno, diferenciado, ¿no? Ahí entramos a ver, por ejemplo, la oferta que hay en Cali de tratamiento diferenciado para la población. Cali realmente hay una institución que está avalada y cumple con todos los requisitos para hacer este tipo de tratamiento. Estamos hablando de 523 personas identificadas por nosotros. Aún no sabemos a ciencia cierta cuántas personas pueden haber, y un solo espacio es insuficiente para poder atender a esta población. Entonces allí comenzamos a ver, bueno, ¿qué podemos hacer para intervenir, para poder generar otros espacios de atención a esta población? Con la Secretaría de Salud hemos venido trabajando y esperamos en el transcurso de este año comenzar a trabajar otro eje, aparte de la reducción de riesgo y daño, es precisamente el tratamiento en primer nivel,
en primer nivel. ¿Qué significa? Básicamente es que la persona pueda comenzar un proceso de tratamiento desde los centros de atención de los barrios. No tiene que ir a una clínica especializada, una fundación o un centro de tratamiento especializado, sino que comience su atención desde lo más pequeño que tenemos de salud, que son los centros, los puestos de salud. Queremos comenzar en las zonas donde está identificado el consumo. Obviamente no será en toda la ciudad, sino en puntos focalizados, próximos a los espacios en que se consume principalmente las sustancias inyectadas, para que la persona que tenga pues mayor acceso y podamos pues derrumbar algunas barreras de espacio y de tiempo que a veces se generan. Y hay lo que llaman la voluntad política institucional para avanzar en esta inquietud. Sí, sin duda. Bueno, una de las fortalezas que tenemos en Cali es precisamente la apuesta que hay desde la Secretaría de Salud Pública para trabajar este tema. Creo que Cali ha sido pionera en reconocer sus situaciones, reconocer su contexto y no esconderlo, sino darle realmente un abordaje apropiado a esta situación, y afortunadamente contamos pues con un grupo de personas que nos apoyan, que nos han venido apoyando ya en casi 2 años de trabajo, y hemos venido este año desarrollando esta apuesta. Hemos venido trabajando poco a poco, viendo qué posibilidades, qué riesgos hay, y realmente trabajando para la población, y para que esta población realmente tenga, desde la evidencia que ha generado la Corporación ATS, una respuesta óptima a sus demandas y a sus necesidades. Felipe, invitarte para una oportunidad nueva, ojalá pronto, para que continuemos hablando de este tema y los resultados y las acciones que hay en torno a este proyecto. Y las gracias por estar nuevamente en el programa Palabra Plena. A ustedes convidarlos para continuar pensando, ayudando a pensar, haciendo y ayudando a hacer en esta filosofía de la Corporación Viviendo, que es la de la inclusión y de la atención a los sectores, a las comunidades en sufrimiento. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes en Palabra Plena.